El cerebro de un niño. Capítulo 1. Ser padres con el cerebro en mente. Los padres suelen ser expertos en cuanto a los cuerpos de sus hijos. Saben que una temperatura por encima de los 37 grados es fiebre. Saben limpiar con un corte por encima para que no se infecte. Saben cuándo los alimentos que tienen probabilidades de quitar el sueño a su hijo antes de irse a la cama. Pero incluso los padres más afectuosos y cultos a menudo carecen de la información básica sobre el cerebro de su hijo. ¿No es sorprendente? Sobre todo cuando uno tiene en cuenta el papel fundamental del cerebro en prácticamente todos los aspectos de la vida del niño, que preocupan a los padres: la disciplina, la toma de decisiones, la conciencia de sí mismo, el colegio, las relaciones, etc. De hecho, el cerebro determina en gran medida quiénes somos y qué hacemos, y el cerebro determina en gran medida quiénes somos y qué hacemos. Y como el propio cerebro está moldeado en gran parte por las experiencias que ofrecemos como padres, saber que el cerebro cambia en respuesta a nuestra manera de ejercer la paternidad puede ayudarnos a criar a un niño más fuerte y resistente. Así pues, queremos darte a conocer la perspectiva del cerebro pleno. Nos gustaría explicarte unos cuantos conceptos fundamentales sobre el cerebro y ayudarte a aplicar esos nuevos conocimientos para que la paternidad te sea más fácil y adquiera más sentido. No estamos diciendo que criar a un niño con el cerebro pleno vaya a acabar con todas las frustraciones que acompañan a la educación de los hijos, pero todas las frustraciones que acompañan a la educación de los hijos. Pero si tienes unos cuantos principios básicos sobre el funcionamiento del cerebro sencillos y fáciles de asimilar, podrás entender mejor a tu hijo, reaccionar de manera más eficaz ante las situaciones difíciles y construir una base para la salud social, emocional y mental. Lo que hagas como progenitor importa, y te proporcionaremos ideas claras con una base científica que te ayudará a construir una relación sólida con tu hijo, lo que contribuirá a moldear su cerebro como es debido y a darle los mejores cimientos para una vida feliz y sana. Permítenos contarte una historia que ilustrará lo último que puede ser esta información para los padres. La UU. Un día Mariana recibió una llamada informándole de que su hijo de 2 años, Marco, había sufrido un accidente de tráfico con su canguro. Marco se encontraba bien, pero la canguro, que conducía, había sido trasladada a un hospital en ambulancia. Con calma en vilo, Mariana, directora de una escuela primaria, acudió a toda prisa al lugar del accidente, donde le explicaron que la canguro había sufrido un ataque epiléptico mientras conducía. Mariana encontró a su hijo en brazos de un bombero que intentaba en vano tranquilizarlo. Lo cogió y el pequeño se calmó, en cuanto ella empezó a consolarlo. Cuando Marco dejó de llorar, contó a Mariana lo sucedido, empleando el lenguaje de un niño de 2 años, que solo entendía a sus padres y su canguro. Marco repetía una y otra vez la frase, la UU, la era su manera de llorar a Sofía. Su querida canguro Piu era su versión del sonido de la sirena donde el coche de bomberos, o en este caso una ambulancia, diciendo repentinamente a su madre, Ia, Marcos se centraba en el detalle de la historia que más le importaba. Se habían llevado a Sofía, separándolo de ella. En una situación así, muchos sentiríamos la tentación de asegurar a Marco que Sofía se pondría bien, y luego dirigiríamos la atención de inmediato a otra cosa para que el niño dejara de pensar en lo ocurrido. Vamos por un helado. En los días posteriores, muchos padres evitarían hablar del accidente para no alterar al niño. El problema con el planteamiento "vamos por un helado" es ese niño se queda confuso acerca de lo sucedido y el por qué sigue presa de emociones terroríficas e intensas, pero no se le permite enfrentarse a ellas, ni se le ayuda a hacerlo de manera eficaz. Mariana no cometió ese error. Había asistido a las clases de Tina sobre la paternidad y el cerebro,
y enseguida dio un buen uso a lo aprendido. Esa noche y a lo largo de la siguiente semana, cada vez que los pensamientos de Marco lo llevaban a recordar el accidente de tráfico, Mariana lo ayudaba a contar la historia una y otra vez. Le decía: sí, Sofía, y tú tuviste un accidente. Que sí. Entonces Marco abría los brazos y los sacudía, imitando el ataque de Sofía. Mariana seguía: sí, Sofía tuvo un accidente, y empezó a temblar. Y el coche chocó. ¿No es así? La siguiente intervención de Marco era: claro está, el familiar. Ia, a lo que Mariana contestaba: exacto. Llegó la y se llevó a Sofía al médico y ahora ella está mejor. ¿Te acuerdas de que fuimos a verla ayer? Está bien, ¿verdad? Dejando que Marco contara la historia repetidamente, Mariana lo ayudaba a comprender lo sucedido para que pudiera empezar a enfrentarse a ello emocionalmente. Como conocía la importancia de ayudar al cerebro de su hijo a procesar la aterradora experiencia, lo animó a contar una y otra vez los sucesos para que pudiera procesar su miedo y seguir con su rutina cotidiana de una manera saludable y equilibrada. Durante los días posteriores, Marco fue sacando el tema del accidente, cada vez menos, hasta convertirlo sencillamente en otra más de sus experiencias vitales, aunque no por ello dejara de ser importante. Conforme lea las siguientes páginas, descubrirás las razones concretas de la respuesta de Mariana y por qué, tanto desde un punto de vista práctico como neurológico, fue tan útil para su hijo. Podrás aplicar tus nuevos conocimientos acerca del cerebro para que el ejercicio de la paternidad con tu hijo sea más manejable y satisfactorio. El concepto que constituye la base de la relación de Mariana y de este libro es la integración. Una clara comprensión de lo que es la integración te dará la capacidad para transformar por completo tu manera de ver el ejercicio de la paternidad con tus hijos. Puede ayudarte a disfrutar más con ellos y a prepararlos mejor para una vida más rica y gratificante. ¿Qué es la integración y por qué importa tanto? La mayoría de nosotros no toma consideración de nuestro cerebro. Tiene muchas partes distintas, cada una con diferentes cometidos. Por ejemplo, hay un lado izquierdo que nos ayuda a pensar de una manera lógica y a organizar los pensamientos para construir frases, y un lado derecho que nos ayuda a experimentar las emociones y a interpretar las señales no verbales. Tenemos asimismo un cerebro reptil que nos permite actuar intuitivamente y tomar decisiones relacionadas con la supervivencia en milésimas de segundos, y un cerebro mamífero que nos orienta hacia la conexión y las relaciones. Una parte del cerebro se centra en la memoria, en tomar decisiones morales y éticas. Es así como si nuestro cerebro tuviera múltiples personalidades, unas racionales, otras irracionales, unas reflexivas, otras reactivas. No es de extrañar que en distintos momentos parezcamos personas diferentes. La clave para progresar está en ayudar a estas partes a trabajar bien conjuntamente, a integrarlas. La integración toma las distintas partes del cerebro y las ayuda a trabajar juntas como un todo. Es algo parecido a lo que ocurre en el cuerpo, que tiene distintos órganos para llevar a cabo distintas funciones. Los pulmones aspiran el aire, el corazón bombea la sangre, el estómago digiere los alimentos para que el cuerpo esté sano. Todos estos órganos necesitan hallarse integrados. En otras palabras, cada órgano necesita desempeñar su función individual al tiempo que trabajan todos juntos como un todo. La integración no es más que eso: unir distintos elementos para crear un todo que funcione debidamente. Igual que ocurre con un cuerpo sano, nuestro cerebro no puede rendir al máximo a menos que sus distintas partes trabajen conjuntamente de una manera coordinada y equilibrada. Eso es lo que hace la integración coordinada y equilibrada, las distintas regiones del cerebro que mantiene unidas.
Es fácil ver cuando nuestros hijos no están integrados, lo superan las emociones, están confusos y actúan de manera caótica. No son capaces de responder de manera serena y competente a las situaciones a las que se enfrentan. Las pataletas, las crisis, la agresividad y casi todas las demás experiencias desafiantes para la paternidad y para la vida son el resultado de una pérdida de integración, también conocida como desintegración. Deseamos ayudar a nuestros hijos a estar más integrados para que puedan usar todo su cerebro de una manera coordinada. Por ejemplo, queremos que estén integrados horizontalmente para que su lógica del hemisferio izquierdo pueda trabajar bien con sus emociones del hemisferio derecho. También queremos que estén integrados verticalmente para que las partes situadas físicamente de una parte superior de su cerebro, que les permite ver a sus propias acciones de una manera reflexiva, trabajen bien en las partes inferiores, más relacionadas con el instinto, las reacciones viscerales y la supervivencia. La manera en que se produce la integración es fascinante y es algo de lo que la mayoría de la gente no es consciente. En los últimos años, los científicos han desarrollado la tecnología para visualizar el cerebro, permitiendo a los investigadores estudiar el cerebro de maneras que hasta la fecha nunca habían sido posibles. Esta nueva tecnología ha confirmado muchas de las cosas que creíamos previamente sobre el cerebro. Sin embargo, una de las sorpresas que ha sacudido los cimientos mismos de la neurociencia es el descubrimiento de que el cerebro en realidad es dúctil o moldeable. Eso significa que el cerebro cambia físicamente a lo largo de toda nuestra vida y no solo en la infancia como antes suponíamos. ¿Qué moldea nuestro cerebro? La experiencia incluso en la vejez. Nuestra experiencia cambia la propia estructura física del cerebro. Cuando vivimos una experiencia, las células del cerebro llamadas neuronas se vuelven activas o se encienden. El cerebro tiene 100 millones de neuronas, cada una con 10.000 conexiones con otras neuronas por término medio. La manera en que ciertos circuitos del cerebro se activan determina la naturaleza de nuestra actividad mental, desde la percepción de sonidos o imágenes hasta el pensamiento más abstracto y el razonamiento. Cuando las neuronas se encienden juntas, desarrollan nuevas conexiones entre sí con el tiempo. Las conexiones derivadas de su activación conducen a su reconfiguración en el cerebro. Esto es una noticia increíble. Significa que no somos esclavos a lo largo de toda nuestra vida de la manera en que actúa nuestro cerebro ahora. Podemos realmente reconfigurarlo para ser más sanos y felices. Esto es aplicable no solo a los niños y a los adolescentes, sino a todos nosotros a cada una de las etapas de nuestra vida. En este mismo momento, el cerebro de nuestros hijos se está configurando y reconfigurando, y las experiencias que les proporcionemos incidirán enormemente a la hora de determinar la estructura de su cerebro. Pero no nos sintamos presionados. La naturaleza se ha preocupado de que la arquitectura básica del cerebro se desarrolle debidamente con una alimentación, unas horas de sueño y una estimulación adecuada. Los genes, por supuesto, desempeñan un papel importante en la forma de ser de las personas, sobre todo en lo que se refiere al temperamento, pero los hallazgos en distintas áreas de la psicología del desarrollo sugieren que todo lo que nos sucede, la música que oímos, las personas a las que queremos, los libros que leemos, la clase de disciplina que recibimos, las emociones que sentimos, tienen una gran influencia en el desarrollo de nuestro cerebro. Dicho de otro modo, además de nuestra arquitectura cerebral básica, y nuestro temperamento innato, los padres pueden ejercer un papel esencial a la hora de proporcionar la clase de experiencias que ayudarán a desarrollar un cerebro resistente y bien integrado. Este libro te enseñará a usar las experiencias cotidianas para ayudar al cerebro de tu hijo a estar cada vez más integrado. Por ejemplo, los niños cuyos padres hablan con ellos sobre sus experiencias tienden a tener un mayor acceso a los recursos de estas experiencias.
Los padres que hablan de sus hijos sobre sus sentimientos tienen hijos que desarrollan la inteligencia emocional y pueden entender mejor los sentimientos propios y ajenos. Los niños tímidos cuyos padres cultivan el sentido de la valentía, ofreciéndoles la posibilidad de explorar el mundo con su apoyo, tienden a perder su inhibición conductual, mientras que los niños sobreprotegidos o lanzados insensiblemente a vivir experiencias angustiosas sin recibir apoyo alguno tienden a no superar la timidez. Existe todo un campo de la ciencia del desarrollo y el apego infantil que respalda esta visión, y los nuevos hallazgos en el ámbito de la neuroplasticidad apoyan el enfoque de que los padres pueden moldear directamente el crecimiento continuo del cerebro. Según las experiencias que les ofrezcan. Por ejemplo, pasar horas delante de una pantalla, jugando videojuegos, viendo la televisión, mandando mensajes de texto, configurarán el cerebro de cierta manera. Las actividades educativas, los deportes, la música, todo lo que configurarán de otra manera. Compartir un tiempo con la familia y los amigos y aprender a relacionarse, sobre todo de manera aún más distinta. Todo lo que nos sucede incide en el desarrollo del cerebro. La integración consiste en este proceso de configuración y reconfiguración, en facilitar a nuestros hijos experiencias para crear conexiones entre las distintas partes del cerebro. Cuando estas disciplinas forman partes y colaboran, se crean y se refuerzan las fibras integradoras que unen las distintas partes del cerebro. Por consiguiente, están conectadas de manera más poderosa y pueden trabajar continuamente de un modo aún más armonioso. Igual que los cantantes de un coro pueden entrelazar sus voces para crear una armonía que le sería imposible producir a una sola persona. Un cerebro integrado es capaz de llevar a cabo mucho más de lo que conseguirían sus partes individuales cada una por su cuenta. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Queremos ayudar a su cerebro a estar más integrado para que puedan sacar el máximo rendimiento de sus recursos mentales, tal y como hizo Mariana con Marco. Al animarlo a contar la historia una y otra vez, la desactivó las emociones traumáticas y terroríficas situadas en su hemisferio derecho para que no lo dominaran. Lo consiguió recurriendo a los detalles objetivos y la lógica de su hemisferio izquierdo, que a los 2 años empezaba a desarrollar, para que pudiera hacer al frente el accidente de un modo que tuviera sentido para él. Si su madre no lo hubiese ayudado a contar y entender la historia, los temores de Marco no se habrían resuelto y habrían asomado de otra forma. Quizá habría desarrollado una fobia a ir en coche o a separarse de sus padres, o quizás su hemisferio derecho se habría descontrolado de otras maneras, llevándolo a tener frecuentes rabietas. En lugar de eso, al contar la historia con Marco, Mariana lo ayudó a centrar su atención tanto en los detalles objetivos del accidente como en sus propias emociones, que le permitieron usar los hemisferios derecho e izquierdo juntos, reforzando literalmente la conexión. En el capítulo 2 explicaremos este concepto en particular más ampliamente. Al ayudar a estar más integrado, Marco pudo volver a ser un niño de 2 años normal y en pleno desarrollo en lugar de quedarse atascado en el miedo y la angustia que experimentó. Veamos otro ejemplo. Ahora que tus hermanos y tú ya sois mayores, ¿seguís peleando para ver quién pulsa el botón del ascensor? Claro que no. Bueno, eso esperamos. Pero, ¿tus hijos se pelean y discuten por esas cosas? Sí, son niños normales, seguro que sí. La razón de esta diferencia nos lleva otra vez al cerebro y la integración, la rivalidad entre hermanos. Es otra de las cosas que complican la paternidad. Al igual que las rabietas, la desobediencia, las batallas por los deberes, las cuestiones de disciplina, etcétera, como explicaremos en los próximos capítulos, estos desafíos cotidianos a la paternidad se deben a una falta de integración en el cerebro de tu hijo. La razón por la que tu cerebro no siempre es capaz de integrarse es sencilla.
no ha tenido tiempo para desarrollarse. De hecho, aún le queda un largo camino por recorrer, ya que se considera que el cerebro de una persona no está plenamente desarrollada hasta los 25 años. Así que esa es la mala noticia. Tienes que esperar a que se desarrolle el cerebro de tu hijo. Exacto. Por brillante que parezca, tu hijo en edad preescolar no tiene el cerebro de un niño de 10 años, ni lo tendrá hasta dentro de unos años. La velocidad de maduración del cerebro depende de una gran cantidad de genes que heredamos, pero puede que podamos influir en el grado de integración mientras ejercemos la paternidad día a día. La buena noticia es que usando los momentos de la vida cotidiana podemos influir en la manera en la que el cerebro de nuestro hijo avanza hacia la integración. En primer lugar, podemos desarrollar los distintos elementos del cerebro de nuestro hijo ofreciendo oportunidades para ejercitarlos. En segundo lugar, podemos facilitar la integración para que las distintas partes se conecten mejor y trabajen juntas de manera eficaz. Con ello, nuestros hijos no crecerán más deprisa, simplemente los ayudaremos a desarrollar las numerosas partes de sí mismos y a integrarlas. Tampoco debemos agotarlos ni agotar a nuestros hijos, intentando desesperadamente llenar cada experiencia de trascendencia y significado. Simplemente se trata de estar presentes en la vida de nuestros hijos para ayudarlos a estar más integrados. Así progresarán emocionalmente, intelectual y socialmente. Un cerebro integrado da lugar a una mejor toma de decisiones. Y todo empieza por las experiencias proporcionadas por los padres y otros cuidadores que sostienen los cimientos de la integración y la salud mental. Adentrarse en la corriente, surcar las aguas entre los caos y la rigidez. Veamos de una manera un poco más concreta qué pasa cuando una persona, sea niño o adulto, vive en un estado de integración. Cuando alguien está bien integrado, goza de salud mental y bienestar, pero eso no es precisamente fácil de definir. De hecho, mientras se han escrito bibliotecas enteras acerca de la enfermedad mental, existen pocas definiciones de la salud mental. Adam ha sido uno de los primeros en dar una definición de salud mental y ahora investigadores y terapeutas de todo el mundo empiezan a utilizarla. Se basa en el concepto de la integración e implica una comprensión de la compleja dinámica de las relaciones humanas y el cerebro, pero una manera sencilla de definir la salud mental es describiéndola como nuestra capacidad de pertenecer en un río de bienestar. Imagina un río de aguas serenas que atraviesa un campo. Ese es tu río de bienestar. Ahí, en el agua, avanzando apaciblemente en tu canoa, sientes que en general estás en buenas relaciones con el mundo que te rodea. Te entiendes a ti mismo, entiendes a los demás y tu vida, eres flexible y te adaptas a cada situación nueva. Permaneces estable y en paz, pero a veces, mientras navegas apaciblemente por el río, te acercas demasiado a una de las dos orillas. Eso crea distintos problemas según la orilla a la que te arrimes. Una orilla representa el caos, donde sientes que no controlas la situación, en lugar de dejarte llevar por la corriente en aguas tranquilas. Te ves atrapado por las fuerzas de embravecidos rápidos y eres presa de la confusión y la agitación. Necesitas alejarte de la orilla y del caos y volver a incorporarte a la serena corriente del río. Pero no te alejes demasiado porque la otra orilla, presenta tus propios peligros. Es la orilla de la rigidez, que es lo contrario del caos. Imposición a la falta de control, a la rigidez. Es cuando imponemos el control a todo y todos en torno a nosotros. Nos negamos por completo a adaptarnos, a seguir, a negociar. Cerca de la orilla de la rigidez huele a agua estancada, y los juncos y las ramas de los árboles impiden que tu canoa avance apaciblemente por el río del bienestar. Así pues, un extremo en el caos donde no existe el menor control, el otro extremo es la rigidez, donde hay control excesivo, lo que conduce a una falta de flexibilidad y adaptabilidad. Todos vamos de una orilla a otra en nuestra vida cotidiana, sobre todo cuando procuramos sobrevivir a la paternidad. Cuanto más nos acercamos a las orillas del caos y la rigidez, más nos alejamos de la salud mental y emocional.
Cuanto más evitamos cualquiera de las dos orillas, más tiempo pasamos disfrutando del río del bienestar. Gran parte de nuestra vida de adultos puede verse como el avance por estos caminos, a veces en la armonía de la corriente del bienestar, pero a veces en el caos, en la rigidez, o yendo en zigzag, de lo uno a lo otro. La armonía surge de la integración, el caos y la rigidez aparece cuando se bloquea la integración. Todo esto también es apacible a nuestros hijos. Ellos tienen sus propias canoitas y avanzan apaciblemente por su río del bienestar. Muchos de los retos a los que nos enfrentamos como padres se producen en los momentos en que nuestros hijos se alejan de la corriente, cuando se acercan demasiado al caos o a la rigidez. ¿Tu hijo de 3 años se niega a compartir tu barco de juguete en el parque? Rigidez. Se pone a llorar, a gritar y a tirar arena cuando su nuevo amigo le quita el barco. Caos. En ese momento lo que tú puedes hacer es ayudarlo a reincorporarse a la corriente del río, a recuperar un estado de armonía que impiden tanto el caos como la rigidez. Lo mismo puede decirse de los niños mayores. Tu hija de quinto curso, una niña en general de trato fácil, llora histéricamente porque no le han dado el solo que quería en la obra de teatro del colegio. Se niega a calmarse y te repite una y otra vez que tiene la mejor voz de su clase. En realidad va en zigzag de una orilla a otra, pasando del caos a la rigidez, y sus emociones se han impuesto claramente a su lógica. Por consiguiente, se resiste con obstinación a reconocer que quizás otra persona tenga tanto talento como ella. Tú puedes conducirla otra vez hacia la corriente del bienestar para que le alcance un mayor equilibrio dentro de sí misma y para que pase a un estado más integrado. No te preocupes, te ofrecemos toda la clase de recursos para conseguirlo. Prácticamente todos los momentos de supervivencia pueden incluirse en este marco de una manera u otra. Te sorprenderá lo mucho que los conceptos de caos y rigidez pueden ayudarte a entender las conductas más difíciles de tu hijo. De hecho, estos conceptos te permiten tomar la temperatura a la integración de tu hijo en cualquier momento. Si ves caos y o rigidez, sabes que tu hijo no se encuentra en un estado de integración. Del mismo modo, si se halla en un estado de integración, presenta las cualidades que relacionamos con alguien que está mental y emocionalmente sano. Se muestra flexible, adaptable, estable y capaz de entenderse a sí mismos y el mundo que lo rodea. El enfoque poderoso y práctico de la integración nos permite ver las numerosas formas en que nuestros hijos o nosotros mismos experimentan el caos y la rigidez porque se ha bloqueado la integración. Estas son las estrategias cotidianas del cerebro pleno que exploraremos en cada uno de los siguientes capítulos. Y hasta aquí nuestro capítulo 1. Nos vemos en el siguiente capítulo.